Secretos en las sombras. Capítulo 1. Imagina que eres una chica de 16 años que crece en una pequeña comunidad donde todos los que te conocen saben que tu madre había asesinado a alguien cuando tenía tu edad y que ahora estaba y ha estado en una situación mental desde entonces. Imagina saber que cada vez que la gente te miraba y te susurraba, probablemente se preguntaba si habías heredado el pecado y la locura para que eventualmente tú también hicieras algo terrible. Imagina preguntártelo tú misma cada vez que te miras en un espejo. Imagina intentar tener una mejor amiga, ser aceptada y confiable, pero nunca tener éxito porque los padres de todos tenían miedo de que de alguna manera contaminaras a sus hijos. Imagina esperar, como alguien que escucha el tic-tac de una bomba de relojería en tu interior, esperando la explosión. Cuando de repente, sin ningún tipo de advertencia, los genes malignos dentro de ti finalmente se unieron en un látigo genético y se rompieron, evitándote en la noche a hacer algo horrendo y al hacerlo, confirmando lo que todos habían pensado. Que a pesar de todo el calor y el amor que recibiste, no podías negar de ser la hija de tu madre, no podías negarte a ti misma y a tu propio destino. Si puedes imaginar todo eso, tal vez puedes entender quién era yo y quién traté de ser, y por qué me tomó tanto tiempo hacer crecer mis propias alas y volar. La hija de mi madre. Me siento junto a la ventana. En el ático queda la zona boscosa detrás del Doral House, justo como imaginé que mi madre lo había hecho hace más de 16 años cuando tenía más o menos mi edad. Este año, las fuertes lluvias de marzo y principios de abril habían vuelto los árboles y el follaje tan exuberantes y espesos en el norte del estado de Nueva York, que la luz del sol apenas podía llegar al suelo del bosque. Mientras estoy aquí sentada, trato de imaginar y comprender cómo era sentirse como un pájaro en una jaula, especialmente un pájaro que había entrado en la jaula deliberadamente y luego había cerrado la puerta con llave, porque eso era lo que había hecho mi madre. Sin embargo, a diferencia de un pájaro, ella no podía cantar ni revolotear demasiado ruidosamente. Mi madre se había convertido en una prisionera silenciosa, muda y fantasmal, y, aunque yo nací en este ático engendrado por el hijo de mis abuelos, Jesse, mientras él y mi tía Sephora, mi madre se había convertido en una prisionera silenciosa, muda y fantasmal, y aunque yo nací en este ático engendrado por el hijo de mis abuelos, Jesse, mientras él y mi tía Sephora escondían a mi madre en este ático después de que ella a su padrastro, Harry Pearson. Yo, a todos los efectos prácticos, nací sin padres, casi desde el primer día que me criaron, y comencé mi relación con las personas que me cuidaban. Las personas que se suponía que me querían y quienes yo debía amar. Entendí que eran la abuela y el abuelo, no mamá y papá. Ninguno pretendía hacer nada más. Por supuesto, no recuerdo exactamente cuando escuché las palabras mamá y papá, mami y papi. Tal vez las escuché por primera vez viendo la televisión, viendo a otras niñas y niños de mi edad, atendidos por personas más jóvenes. Incluso entonces comencé a sentirme diferente y comencé a comprender que alguien más, alguien muy importante, faltaba en mi mundo, en mi vida, ahora. Años después, todavía me siento como si alguien a quien le amputaron una parte de sí misma, incluso antes de nacer. Imagino que un psicólogo infantil se divirtiera mucho con todo esto. Incluso podría decirme qué hacer, un artículo sobre mí para alguna revista de terapia. Mis compañeros de clase y hasta mis maestros no se sorprenderían si mi foto apareciera en la portada de Child's Psychology o alguna publicación similar. Estoy segura de que no me hago ningún bien ni los hago cambiar de opinión ni guardándome tantas cosas para mí, ni especialmente por mi forma de vestir. No puedo evitar sentirme atraída por los colores más oscuros y las blusas, faldas y zapatos que desvirtúan mi apariencia. Normalmente llevo ropa que me queda 1 o 2 tallas más grande que la mía. Ropa que llevarían las mujeres de la edad de mi abuela. De hecho, las otras chicas llaman a mi vestuario ropa de abuela. Mueven la cabeza y cacarean como gallinas a mi alrededor cada vez que paso por los pasillos de la escuela. Siempre he llevado el pelo un poco demasiado corto a propósito, y a diferencia de la mayoría de las chicas de mi edad, nunca me he pintado los labios, ni me he recortado las cejas, ni he usado maquillaje.
No tuve madre ni hermana mayor que me enseñaran a hacerlo, y mi abuela nunca se ha ofrecido a hacerlo, pero estoy segura de que también me he abstenido de hacer cualquiera de esas cosas que, por otras razones, admitió sin reparos una razón. Soy plenamente consciente de que he tomado decisiones que evitarán que los chicos se fijen en mí o se preocupen por mí, incluida la de llevar deliberadamente ropa que me hace un poco interesante. La razón es simplemente que desearía ser realmente invisible, o al menos desaparecer lentamente, y que me ignoren. Me ayuda a sentirme así. Sé que todo esto contribuye a que la gente piensa que soy algo rara. Así que, en cierto sentido, supongo que tengo la culpa. Estoy un poco loca. Y no son solo mis compañeros de estudio los que hacen comentarios sobre mí. En los últimos 16 años probablemente he oído a algún adulto susurrar algo como esa chica debería ver a un psiquiatra una docena de veces, si es que lo he oído una vez. Y aunque la gente no lo dijera, seguro que lo pensaba. Podía verlo en sus ojos mientras me seguían, mientras caminaba con la cabeza gacha, merodeando por el pueblo de Sandburg o hacia la casa Doral. Me resultó interesante no poder referirme al lugar donde vivían como mi hogar. Hasta el día de hoy lo llamo la casa Doral, como si supiera instintivamente que estaba viviendo en un lugar que era tan temporal para mí como los divertidos pequeños hoteles y casas de turistas en esta zona montañosa de Nueva York lo eran para los veraneantes. Otros chicos y chicas de mi edad decían que tenían que volver a casa, mientras que yo decía, tengo que volver a la casa Doral. Lo hacía parecer un refugio seguro, como mi embajada privada, donde tenía privilegios e inmunidades diplomáticas. Una vez que me encerraban en ella, nadie podía molestarme, nadie podía lanzarme dardos acusadores con los ojos y ninguno de sus oscuros susurros podía atravesar las paredes. En un sentido muy real, entonces, mi madre, la mujer que aún no había conocido, también me había convertido en una prisionera. Por eso no me resultaba tan difícil pasar tanto tiempo sola allí, arriba, y, por eso, me sentaba junto a esa ventana del ático durante horas y horas mirando el mundo como ella lo hacía. Las preguntas que me hacía desde el momento en que entendía la historia, así como las preguntas que sabía que estaban en la mente de todos los demás, eran ¿qué más me había transmitido? ¿Qué demonio similar rondaba bajo mi pecho? ¿En qué me convertiría? Acabaría en un ático de mi propia creación. Mientras me la imaginaba, me tumbaba y pegaba la oreja al suelo para escuchar los sonidos y las voces apagadas de abajo e intentar imaginar lo que hacían todos. Quería sentirme exactamente como ella se había sentido durante la mayor parte del día. Ese era su único contacto con alguien. Pensé que la soledad habría sido suficiente para volverme loca, incluso si hubiera llegado aquí en un estado mental claramente sano. Las únicas imágenes que tengo de mi madre son las que mi tía Sephora tenía de las dos. Si mirar esas imágenes pudieran desgastar la imagen, habría desaparecido. Hace mucho tiempo era como estudiar a la Mona Lisa para ver qué pistas podía encontrar en su sonrisa, en esos ojos, la curva de su boca, la forma en que sostenía la cabeza. Incluso estudié cómo mi madre ahuecaba los dedos contra su cadera en una imagen. Siempre hacía eso. Significaba que siempre estaba tensa, asustada. ¿Quién era ella? ¿Cómo era su voz? ¿La mía era similar en algo? ¿Y su risa? ¿Era bajita e insegura como la mía? ¿O era totalmente desinhibida? Los bebés se aferran con tanta fuerza a todas esas pequeñas cosas mágicas de sus madres. Se sienten reconfortados por las sonrisas de sus madres, el amor de sus madres y el fluir melancólico de sus elogios. Las ayudan a sentirse seguros, reconfortados. Pero, lo más importante, nunca solos. Tuve que imaginar todo eso, fingir que lo había escuchado. Era parte de mi locura, pensar que podía oírla susurrar aquí arriba, o pensar que había vislumbrado un destello de ella, vestida con el movimiento de una sombra causado por el sol y las nubes, y especialmente la luna. ¿O era todo solo mi desesperada necesidad de saber? Podía ver la infelicidad en mí, y cada vez que tenía el valor de preguntar por mi madre, veía en sus ojos el miedo de mis padres, y sobre todo el miedo de mi abuela. Era como preguntar por el diablo. Era mejor no preguntar, no ser curioso, pero ¿qué niño no quería saber? Eso
era lo que impulsaba a los huérfanos a investigar sus orígenes, porque saber todo lo que se pudiera sobre los padres significaba saber mucho sobre uno mismo. De hecho, era la manera de encontrar la respuesta a la inquietante pregunta que todos nos hacemos sobre nosotros mismos, tal vez toda la vida: ¿quién soy yo? Y no solo quién soy para los demás, sino quién soy yo para mí mismo. Para mí, la respuesta estaba enterrada en la forma retorcida en que se entrelazaba por mi historia. Para descubrirla tenía que desentrañarla. Al principio me la contaban de forma sencilla, como mi abuela explicándome lo que se suponía que era realmente una abuela y lo que era ahora. Fuera su intención o no, me dejó claro que, aunque estaba haciendo lo que una madre debía de hacer, nunca podría llenar por completo los zapatos de una madre. Por supuesto, tan pronto como lo entendí, quise saber por qué no tenía una madre o un padre con quien vivir con otros niños y niñas de mi edad. La razón por la que no tienes una madre y un padre es porque se supone que la gente se casa primero y planea cuándo tener a sus hijos para poder cuidarlos adecuadamente, dijo. Los tuyos no lo hicieron. No me llamó directamente un error. Me dijo que fui tan inesperada como una tormenta repentina de verano. De hecho, solía pensar que caía del cielo, que bajaba flotando como una hoja de un árbol para posarse en su puerta principal. A veces deseaba que fuera cierto, deseaba que me hubieran dejado en una puerta. Todo era mucho más fácil de aceptar cuando creías que una cigüeña te traía a tu familia. De esa manera, el bebé era una propia personita y llegaba sin ningún equipaje y sobre todo sin ningún pasado oscuro. Los bebés cigüeña eran verdaderamente como Adán y Eva, originales. Nacían sin pasado, solo con un futuro. Sin embargo, a una edad más temprana que la mayoría de las chicas que me rodeaban, aprendí los llamados hechos de la vida, y así, la cigüeña, como tantas de las fantasías que les contaban a otras chicas, fue barrida fuera de mi puerta. Era demasiado peligroso para mí, especialmente no conocer la dura, fría realidad lo antes posible. Según mi abuela, que todavía trabajaba como enfermera de guardia en el hospital, el embarazo adolescente era prácticamente una plaga furiosa, y después de todo, no era eso lo que pasaba en esta misma casa. La posibilidad de que eso volviera a suceder era mayor para mí, debido a quién era mi madre. Nadie lo hizo directamente, pero podía oírlo susurrar en cada rincón oscuro, podía sentirlo, era palpable en cada mirada temerosa. Como hija de Karen Stoker, era más susceptible a la debilidad y a la lujuria que la mayoría de las chicas de mi edad. Debo ser consciente de eso en todo momento y por lo tanto ser extremadamente cautelosa. Tal vez esa fue una razón aún más importante por la que hice todo lo posible para evitar que los chicos se fijaran en mí. Tenía miedo de que fuera cierto, miedo de mí misma. No te metas en el agua y no te ahogarás, me dije. Durante mucho tiempo no me resultó tan difícil. Los chicos no me miraban con deseo, solo con diversión. Como era enfermera mi abuela, siempre se las arreglaba para explicarme bien la mecánica del set speed. Lo hacía parecer tan impersonal como el funcionamiento del motor de un coche. Tal vez para que no me sintiera intrigada o interesada hasta que llegué a la pubertad. Sus esfuerzos dieron resultado. Sus conferencias me parecían secas y aburridas y me preguntaban qué veía todo ese entusiasmo. Sin embargo, me dijo en una velada advertencia: aunque se lo expliques todo con claridad a tu hijo o hija, no hay nada que puedas hacer si él o ella permite que su cuerpo tome el control de su mente. No hay nada que puedas hacer, dijo, con la voz apagada, bajo la presión del profundo arrepentimiento. Sabía que se sentía como una policía cuyo hijo se había convertido en un ladrón de bancos. No sabía si odiarlo o no por haberme hecho nacer. Lo veía muy pocas veces y tenía pocas oportunidades de pensar en él como a mi padre. Realmente no tenía una idea clara de cuánto de él había en mí. Me estremecía cada vez que oía a alguien referirse a otra niña u otro niño de mi edad, como si se pareciera tanto a su padre o a su madre, que eran como dos gotas de agua. Quien lo decía en su presencia generalmente lo decía lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Por supuesto, sospechaba que esa persona pensaba que mi madre y yo éramos dos gotas de agua y no mi padre y yo. Mis abuelos me habían dicho tampoco cómo iba a saber si era verdad o no. En realidad, lo que más había aprendido entre mi madre y los trágicos acontecimientos fue por mi tía Sífora, que había sido la mejor amiga de mi madre en el momento de la tragedia, y, en contra de los deseos de mi abuela, me había dado esas fotografías de las dos. Fue por ella por quien supe que antes que
ocurriera nada terrible, ella y mi madre habían convertido el ático en su mundo imaginario privado. De otra manera, nunca lo había sabido, porque ni mi abuela ni mi abuelo hablaran de ello, y porque mi abuelo y mi padre lo habían vaciado de todo lo que había en él y lo habían remodelado. Supongo que era su interior de borrar el pasado. Sin embargo, la tía Sephora me ayudó a entender por qué y cómo había sido su patio de recreo antes de convertirse en una prisión. Me describió cómo fantaseaban allí arriba, fingiendo que el sofá era un coche que las llevaba a viajar por todo el país. Me habló de la ropa vieja que habían encontrado en viejos baúles y de cómo se vestían con ella. Y se ponen los zapatos pesados, andando pesadamente de un lado para otro, fingiendo ser este o aquel. Inventaron historias que encajaban con las fotografías de los antiguos residentes que habían descubierto en cajones de tocador, en cajas y cartones. Nos sorprendió lo mucho que los antiguos residentes habían dejado atrás. Tu madre llamaba el ático como un nido de huérfanos. Era muy buena imaginando cómo habían sido sus vidas. Tejía historias de amor y engaño, pérdidas y alegría, aventuras y romance en un telar mágico. Las paredes del ático estaban llenas de nuestras risas y sollozos y lamentos fingidos. Para nosotros era mucho más divertido que ver la televisión o ir al cine. Me aferré a cada palabra que usó para describir a mi madre. Realmente era como una persona hambrienta que atesora migajas. Las historias que contaba sobre las dos me llenaban de tanta calidez y placer. No pude evitar desear tener una amiga tan cercana que hiciera cosas similares conmigo, una amiga cuyos padres no tuvieran miedo de que ella viniera aquí a pasar tiempo conmigo y compartir sentimientos y pensamientos íntimos. Qué maravilloso debió haber sido para ambas tener a alguien en que confiar, alguien que le trajera alegrías y felicidad. La tía Sephora describió cuán inventiva, imaginativa e impredecible había sido mi madre, incluso fuera del ático, y con eso le había proporcionado tanto placer. Si no fuera por tu madre, la vida en este pequeño pueblo habría sido muy aburrida para mí. Nos habíamos mudado desde una zona mucho más urbana cerca de la ciudad de Nueva York, donde había mucho más que hacer, pero tu madre se aseguró de que nada fuera nunca lo que era en realidad. Karen lanzó su imaginación a las casas, a las personas, incluso a los perros y gatos, y los convirtió en fantasías. La gente solía decir que caminábamos en el aire y rebotábamos como si fuéramos tragado helio. En aquellos primeros días siempre nos sonreían, sacudían la cabeza y se reían de nuestra energía tan ilimitada. Disfrutaban con nosotros. Ella dijo que otras chicas estaban celosas de su relación. Nos miraban con medias sonrisas, diciendo que las dejáramos entrar en nuestro mundo, me dijo, con una media sonrisa en su rostro también. La llenaba de placer recordarlo, pero también estaba muy triste por cómo había resultado todo. Cuando revivía todo eso, su sonrisa se evaporaba y era reemplazada por una expresión de dolor que hacía parecer que tenía un fuerte dolor de cabeza. No pude evitar sentir que se había sentido traicionada, que su confianza y su amor eran cosas en las que debía de haber tenido más cuidado, especialmente cuando te das cuenta de cómo había terminado su historia con mi madre. Terminar la escuela secundaria aquí había sido difícil para la tía Sephora después, pero se había recuperado lo suficiente para hacerlo bien e ir a la universidad en New Paltz, donde había conocido y se había casado con Tyler James, un joven que había heredado su propio café en la ciudad donde estaba ubicada la universidad estatal. Obtuvo su título, pero no llegó a ser maestra como había planeado. En cambio, ella trabajaba en su cafetería y durante los 2 últimos veranos yo pasé un tiempo allí, trabajando como camarera, limpiando mesas y a veces ayudando con las tareas de la anfitriona. Yo era más feliz allí, porque estaba lejos de la historia de mi madre, que quedó como una mancha fea, no solo en mí, sino también en las calles y los edificios. Incluso las personas que eran demasiado nuevas en la comunidad o demasiado jóvenes para poder conocer a mi madre y a mi abuela materna, Darlene Pearson, conocían la historia. Era la historia más infame de la comunidad. La farmacia que poseía el padrastro de mi madre, Pearson Drug Store, era prácticamente un monumento histórico debido a lo que había sucedido. No se había hecho más diferente en la fachada y muy poco en el interior, por lo que me dijeron, poco después de que yo naciera, Darlene Pearson, solo puede pensar en ella como Darlene Pearson, mi abuela materna. Vende la tienda.
y la habían vendido nuevamente desde entonces. Se mudó, o como había oído muchas veces, huyó literalmente haciendo las maletas y marchándose en la mitad de la noche. Nadie, ni siquiera mis abuelos, sabían dónde había ido a parar. Su agente inmobiliario había jurado guardar el secreto y se había encargado de todo el papeleo entre ella y el comprador, la familia Harrison, propietaria de la empresa maderera y ferretera de Sanborns. Hasta donde yo sabía, mis abuelos nunca habían recibido una llamada telefónica ni una consulta escrita de Darlene Person, preguntando por mí. Ni ella ni mi verdadera madre tuvieron nada que ver con la elección de mi nombre, ni tampoco hasta donde yo sabía. Mi verdadero padre. Cuando pregunté por qué mi madre no tenía ningún interés, mi abuela me dijo que no sabía que yo existía. ¿Cómo puedo no saberlo?, pregunté. Seguro que sabía que estaba embarazada y que me había dado a luz. Te estoy contando lo que han dicho los médicos de la clínica. Tu madre no está en sus cabales. Ha bloqueado cualquier recuerdo tuyo. Es mejor que no hablemos de ello. Me molesta tanto como a ti, dijo y agitó la mano en el aire entre nosotras, como si eso fuera a hacer que todas las preguntas y todas las respuestas salieran de la casa. No importaba lo que me dijera. No podía imaginarme, no recordar que estás embarazada y que habías dado a luz. Debe estar fingiendo que no se acuerda, pensé. Según mi tía Sephora, mi madre era tan buena fingiendo eso. Imaginé que incluso podía engañar a los médicos brillantes. Mi abuela decidió llamarme Alicia. Cuando una vez le pregunté por qué, me dijo porque quizás como Alicia algún día caerás en el País de las Maravillas. Por eso, Alicia en el País de las Maravillas fue uno de los primeros libros que leí. Poco después, escapar a otro mundo se convirtió en mi sueño. No pude evitar la sensación de que nadie, ni siquiera mi tía Sephora, se alegraba de verme en este. Darlene Person, sin duda, no estaba contenta. Fue la gota que colmó el vaso, pues huyó hacia la noche. Por supuesto, me pregunté casi tanto por mi abuela materna como por mi madre. ¿Cómo era posible que no tuviera ningún interés en su propia hija, de carne y hueso? ¿Cómo era posible que no sintiera al menos algo de curiosidad? Más tarde, cuando fui mayor, me pregunté si los detalles de la trágica historia de mi madre eran ciertos. Después de todo, tal vez no estaba tan loca cuanto a Harrison Person. Y las cosas que ella había afirmado que le habían hecho realmente, le habían hecho a ella. No conocía los detalles específicos, pero sabía que tenía que ver con Abu Seth Smith. Tal vez Darlene Person estaba oyendo de eso, tanto como de cualquier otra persona, porque se sentía responsable, culpable, porque le había sucedido a su hija en su casa. Por supuesto, tenía una razón egoísta para esperar que esto fuera posible y todo hubiese sucedido como mi madre había denunciado. Al principio no tendría maldad que heredar. Sería la hija de una víctima, no de una loca, y la gente me debería compasión, no desdén. Podrían ser cordiales, no temerosos, tendría muchos amigos. Me invitarían a fiestas y a dormir en casas de amigos, y la nube sombría que siempre se cernía sobre mi cabeza desaparecería. Continuaría bajo el sol. Podría sonreír y reír, y lo más importante, no tener tanto miedo de las sombras que se derramaban a la luz de la luna, y se alejaban cada vez más cerca de la casa Doral y de mí. Cuando llegaran, yo sería como el Dr. Jekyll y me convertiría en Mr. Hyde, a menos que realmente fuera la hija de la víctima. Pero sin haber conocido nunca a mi madre ni a mi abuela, ¿cómo iba a saber que era verdad y que no? Era realmente como si no estuviera con alguna familia materna, solo conocía a los parientes del lado paterno, e incluso ellos eran distantes e impersonales, como lo veía de vez en cuando. Al menos sabía algo sobre mi padre. Echaba un vistazo a sus anuarios del instituto y la universidad, y estaban todas las fotografías en la oficina de mi abuelo, por supuesto. Yo sabía que mi padre era inteligente y apuesto, y que en su día había sido un gran deportista, una estrella del béisbol universitario, pero se mudó después de obtener su título de abogado y mi contacto con él se hizo poco frecuente. Comprendí que mi abuelo y mi padre habían soñado con abrir su propio bufete de abogados aquí en el norte del estado de Nueva York algún día, pero los acontecimientos que llevaron a mi nacimiento prácticamente lo hicieron imposible. Se tomó una decisión empresarial supuestamente inteligente y mi padre se presentó al examen del Colegio de Abogados del Estado de California y se puso la mayor distancia posible entre él y el pasado, que me incluía a mí. No mucho pasé después, se casó con Rachel Peterson, otra abogada del bufete al que se había unido en Los Ángeles, y ella dio a luz a 2 niños gemelos, Justin y Austin,
que ahora tenían 5 años. Eran mis medios hermanos, por supuesto, pero para mantener la paz en su matrimonio y su nueva familia, mi padre y mis abuelos, así como Rachel, habían decidido que, delante de los gemelos, me tratarían como si fuera la hija de mis abuelos. De lo contrario, estarían demasiado confundidos. Justin y Austin creyeron que yo era su tía. Vivían lo suficientemente lejos y nunca supieron la verdad. Cuando fui mayor comprendí que la invención se había creado más para Rachel que para los gemelos, la esposa de mi padre, que quería pensar en que él hubiera tenido un hijo con una mujer fuera del matrimonio, una mujer que había cometido un asesinato y había ido a un instituto mental. Por supuesto, ninguno de sus amigos o socios comerciales en California tenía ni idea. Ella se mantuvo firme de mantener ese secreto enterrado. «No quiero que Jessie piense nunca en ti como su hija», me dijo Rachel en una de sus recientes visitas cuando estábamos solas. «Es mejor que todos nosotros, sí, continuamos fingiendo por siempre que lo que pasó nunca pasó. Mejor especialmente para mis hijos». «Lo sé, simplemente aparecí mágicamente», le dije. «Un día mi madre tenía un dolor de cabeza y luego salí de su cabeza, igual que Atenea salió de la cabeza de Zeus. Acababa de leer el mito en la clase de inglés». No me estaba mirando cuando habló, pero su cabeza se giró de golpe cuando le respondí. Nunca había usado ese tono con ella. Sus ojos estaban tan abiertos tanto por la ira como por el miedo. Mi madrastra, que era quien realmente era, aunque nunca lo reconociera, siempre se sentía incómoda a mi lado. Una vez la oí decirle a mi padre que pensaba que la miraba de una manera muy poco natural, debido a la forma en que entrecerraba los ojos y apretaba los labios. «Siento su resentimiento», le dijo. «Eso es una tontería, Rachel. ¿Cómo podrías? Ella no entiende todo esto». Yo tenía solo 5 años en ese entonces. No es que le importara. Podría haber tenido 2. Ella quería que fuera poco natural, quería que fuera rara. «Oh, sí, lo entiende». Ella insistió. «Sí, lo hace». Pensé que si alguien creía que yo había heredado el mal, esa persona era Rachel. Era una mujer alta, delgada, morena, los ojos color avellana y su tez clara, típica de California. Podía entender por qué sería una abogada de éxito. Era muy exacta en todo, como si tuviera una máquina de edición incorporada para recordar sus diálogos y no desperdiciar palabras. Nadie tenía que preguntarse qué quería decir cuando hablaba. Era así incluso con los gemelos y especialmente con mi padre. Me preguntaba si se había enamorado o simplemente se había casado. Era fácil ver que él estaba en desventaja cada vez que nos visitaban. Estaba segura de que antes de que llegaran se habían hecho todo tipo de promesas, estipulaciones, como ella podía llamarlas. No me resultó difícil imaginar cuáles eran. En mi mente, mi padre prácticamente las tenía impresas en la frente o las había aceptado firmado con sangre, incluso antes de que llegara. Las oí susurrar en el viento. «No pases mucho tiempo a solas con Alice y tampoco tiempo sin los chicos. No muestres más interés por ella que por ellos. No permitas que la llamen de otra manera que tía Alice y tampoco dejes que pasen demasiado tiempo a solas con ella. Nunca lleves a los gemelos al ático. Nunca hagas preguntas sobre Karen Stoker o su madre delante de mí o de los niños. Y recuerda que no nos quedaremos demasiado tiempo. Y nunca dejemos darle a Alice ni a la más mínima razón para tener las esperanzas de que ella pueda venir a vivir con nosotros algún día». Se me ocurrió que mi padre nunca dejaría de pagar por sus pecados. También se me ocurrió que se casó deliberadamente con una mujer que se encargaría de eso porque nunca quiso dejar de castigarse por decepcionar a sus propios padres. Al menos tenía un propósito. Hice que el dolor de mi padre fuera eterno. ¿Cómo te gustaría que esa fuera tu razón para haber nacido? Cuéntamelo todo. Me aparté de la ventana cuando oí voces y risas, y los chillidos de alegría de los gemelos de abajo. Estaba segura de que mi abuelo los había levantado a ambos en brazos, y los estaba haciendo rebotar, fingiendo decidir cuál de ellos pesaba aún más, apretando y jugueteando sus bíceps, para ver quién parecía más fuerte. En contra de los deseos de mi abuela, siempre los molestaba para hacerlos competir entre sí. Sabía que tenía que Rachel los estuviera volviendo demasiado dóciles, a pesar de a veces que llegaba tan lejos como para acusarlos de ser pequeños príncipes malcriados sin castillo ni reinos. «Estarían en desventaja si son demasiado blandos», decía cuando Rachel se quejaba. «Tienen que competir con otras personas, no entre sí», replicó Rachel. No tenía miedo de desafiar a nadie, lo cual era una virtud que admiraba de ella y que deseaba para mí, pero una vez escuché a mi abuelo decirle a mi abuela: «Esa mujer nunca muestra debilidad, nunca llora, no tiene conductos lagrimales».
Entrena en casa para las guerras que vendrán, le dijo el abuelo a Rachel, y créeme, vendrá. Tampoco se echaba atrás ante una discusión. Rachel se llevaba mejor con mi abuela, lo cual me pareció extraño, ya que tanto Rachel como mi abuelo eran abogados. Cualquiera pensaría que tendrían más en común, más que compartir. Sin embargo, últimamente empecé a sospechar que no estaba contento con la forma en que ella me trataba. Era mucho más protector conmigo que mi propio padre. Pero, de nuevo, salvo por las razones biológicas, ¿quién podría ser mi padre? Los gemelos podían seguir creciendo para siempre, por lo que a mí me importaba. Por supuesto, sabía que todos iban a venir durante las vacaciones de primavera. Su visita había sido planeada durante meses. No sabía que hubiera una razón más importante para su llegada que una simple visita familiar, y esa razón tenía que ver conmigo. Aunque los oía abajo, no corrí a saludarlos. Me gustaban los gemelos, pero por Rachel y por mi padre. Siempre estaban en ascuas, temerosos de decirles algo o hacer algo que provocaran una cascada de críticas y reprimendas. Sabía que la llegada de mi padre y su familia se suponía que era un momento para celebrar y hacer cosas divertidas, pero la verdad era que, en cuanto me enteré de que venían de visita, me retraía más y pasaba más tiempo en el ático. Siempre que venían, buscaba todas las oportunidades que podía para evitar pasar tiempo con ellos. Me daba cuenta de que mi abuela, que siempre estaba más nerviosa cuando venían, no estaba terriblemente descontenta con eso, pero mi abuelo lo percibía y normalmente insistía en que me incluyeran en todo lo posible, a veces cuando ni siquiera era necesario, simplemente para dejar en claro algo. Ella tiene tanto derecho a estar aquí como cualquiera de nosotros, murmuraba. Para asegurarse aún más de que no me ignoraran, solía hacer alarde de todos mis logros que podía, empezando por mi boletín de calificaciones y luego pasando a los últimos cuadros que había pintado. Cuando tenía 12 años y el profesor de artes de la escuela le contó sobre mi capacidad artística, inmediatamente salió a comprar materiales y caballetes y luego, sin la bendición de mi abuela, convirtió el ático en un estudio de arte, improvisado para mí, incluso mejorando la iluminación. «Pasa demasiado tiempo allá arriba, Michael», se quejó mi abuela. ¿Para qué desperdiciar el espacio? Además, allá arriba puede tener la privacidad. Es que un artista necesita para crear, insistió. Sí sabemos muy bien lo que es la privacidad y las cosas creativas que se hacen allí, respondió ella. No fue tan indulgente, pero mi abuelo la ignoró y siguió delante de todos modos. Incluso me compró una bata de artista y un sombrero de artista francés. A veces pensé que él estaba más entusiasmado con todo esto que yo. Sé que a menudo se esfuerza más por él, porque quería complacerlo. Sabía que él quería que yo fuera buena y tuviera éxito en todo lo que intentara, como una forma de aliviar su propia conciencia. El bien surge del mal. Los padres, pasa lo que pase, se culpan a sí mismos por las acciones de sus hijos. Empecé con simples acuarelas del paisaje que nos rodeaba y luego un día decidí intentar hacer una pintura de la propia casa Doral. Desde el principio comprendí la diferencia entre una fotografía y una pintura. Nunca intenté implementarla, poner una simple imagen en un lienzo. Dejé que lo que estuviera trabajando dentro de mí en ese momento. Dibujé las líneas, agregué las sombras y la luz. En la foto que hice de la casa Doral había una sombra en la ventana del ático que tenía inequívocamente la forma de una niña que miraba hacia afuera. Mi abuela estaba muy nerviosa por eso. Se aseguró de que no la bajara del ático. Se refirió a la foto como una prueba de que, porque mi abuelo no debería haber hecho del ático mi estudio. Hay algo en ese ático, insistía, haciendo que sonara verdaderamente sobrenatural. Él pensó que eso era ridículo. Sin embargo, no pude evitar sentir que mi abuela no estaba del todo equivocada. Cualquiera que fuera la conexión que sentía con mi madre, la sentía más vívidamente aquí arriba. Algo persistía. Algo vivía en esas paredes del ático. «Alice», escuché a mi abuelo llamándome. «Baja, todos ya están aquí».